Jóvenes, buenas tardes. Continuando con la medida de dispersión, en esta oportunidad vamos a hablar del coeficiente de variación, una medida de dispersión relativa, conocida con ese nombre. Ya vamos a ver en su momento por qué se le llama medida de dispersión relativa, ¿de acuerdo? El coeficiente de variación, conocido con las siglas CB, ya, CB, es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media. Y al mismo tiempo las dispersiones que tienen datos dispersos entre sí. O sea, doble función. ¿Ah? Es una excelente herramienta de comparación de eventos y permiten tomar decisiones estadísticas de cualquier situación de la vida cotidiana. Ojo con ese detalle. Profe, pero ¿cómo así? Vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Por qué se llama medida de dispersión relativa? Te lo mencioné. Porque carece de unidades. Carece de unidades. Eso le permite a nosotros poder hacer comparaciones. Porque si tuviera unidades, tú no puedes comparar magnitudes de diferentes unidades. ¿De acuerdo? Matemáticamente se define como el cociente entre la desviación estándar y la media. Ojo que a veces te encuentras en los textos con diferentes, pareciera que hubiera dos fórmulas, no, es la misma. Lo que pasa es que utilizan diferentes símbolos cuando hablamos de una población y cuando hablamos de una muestra. Eso ya te lo expliqué en su momento. ¿De acuerdo? Entonces es el cociente de la desviación estándar entre la media. Tú sabes que ambos tienen las mismas unidades, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de estaturas en centímetros, la media en centímetros, se anula y el coeficiente de variación carece de unidades. Por eso es que decimos que es una medida de dispersión relativa. También se acostumbra a darlo en porcentaje. Esto ya sabes que si esto lo vas a dar en porcentaje, bastará con que multipliques a esa formulita por 100% y listo, solucionado el problema. Ahí no te compliques la vida, ¿ok? Entonces, ¿cómo resuelvo en forma porcentual? Ya lo dije, multiplicando por 100. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver un ejemplo acá, un primer ejemplo. Dice, el peso medio de los alumnos de una clase es 58,2 y una desviación típica de 3,1. Entonces, está hablando de varones, no está hablando de los varones. Los varones. Entonces, podemos poner así, mira, un cuadrito acá, ¿no? Interesante. Aquí. Aquí. Listo. Pues acá tenemos los varones y las damas. Los alumnos y las alumnas. Acá tenemos su media y tenemos su desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, el peso medio de los varones 58,2 y una desviación estándar de 3,1. Las damitas tienen 52,4, lógicamente ya siempre conservan la silueta, y una desviación típica de 5,1. ¿Cuál es el coeficiente de variación en cada caso? Y comparemos la dispersión en ambos grupos, ¿correcto? Entonces recuerda, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a
aplicar la formulita para cada caso, ¿cierto o no? Muy bien, veamos la solución entonces. ¿Cómo sería? ¿Cómo se calculaba el coeficiente de variación de los chicos y de las chicas? ¿Qué hay que dividir? Acuérdate que hay que dividir la desviación estándar, ¿no? En los chicos es 3,1 y su media 58,2. Por 100 para que salga en porcentaje. En las chicas, ¿cuál es su desviación típica? 5,1. ¿Cuál es su peso promedio? 52,4. Por 100 para que salga en porcentaje y podamos compararlo más rápido. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que el CB de los chicos, el CB de los chicos es menor que el CB de las chicas. Profe, pero los hombres son más gorditos, me pesan más. Más gordos que las mujeres, ¿cómo es eso? Que ellos tienen menor CB. Claro, estamos hablando que ellos pueden ser más gorditos, sí, pero la mayoría de los varones tienen esa contextura. En cambio, en la chica vamos a ver una chica muy light y una chica muy gorda, ¿no? O sea, hay mucha variabilidad. Entonces, algunas habrán de 60, 70 kilos, ¿no? Habrá unas de 40, de 30 y tantos, de 40, porque ya están bulémicas, ¿no? Entonces, tendrán peso 40, 42, pero habrá algunas de 60, 70, una de 80, ¿no? En cambio, los hombres, por lo general, todos son de contextura gruesa. ¿Ah? Ahora, aquí hay que interpretar varias cositas. Aquí hay que interpretar varias cositas. Ojo, ¿hay mayor dispersión en el peso de las alumnas? Sí. Entonces, mira las conclusiones que llegamos, ¿ya? ¿Hay mayor dispersión en las alumnas que en el peso de los chicos? Sí. Pero sin embargo, se dice que acá podemos hablar de homogeneidad y podemos hablar de heterogeneidad. Entonces, cuando un CB es menor a 30%, menor o igual a 30%, se considera una distribución homogénea, ¿no? Una distribución homogénea. Y cuando el CB supera el 30%, se considera una distribución heterogénea, ¿ya? Una distribución heterogénea. Son términos que también se utilizan cuando hablamos del coeficiente de variación. Entonces podemos decir que ambas distribuciones son homogéneas, mira. Ambas son homogéneas. Pero hay una más homogénea que la otra, ¿no? Ambas son homogéneas. Pero la de los chicos es mucho más homogénea que la de las chicas. Hablando de homogeneidad. A mayor homogeneidad, o sea, ¿quién es más homogéneo, no? ¿Quién será más homogéneo? Aquí, ambas son homogéneas, pero ¿quién será más homogéneo? A ver, ¿la de las chicas o la de las chicas? A menor se ve, a menor se ve, mayor homogeneidad. O sea, el de los chicos es más homogéneo que el de la chica. Cuanto más bajo sea el CB, más homogéneo se considera la distribución. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que hablando de homogeneidad, el grupo de chicos, ¿no? En este caso, los pesos de los chicos son mucho más homogéneos que los pesos de las chicas. ¿Estamos de acuerdo? Y al ser más homogéneo, significa que tiene menos dispersión.
significa menor dispersión. Y al ser menos homogéneo, va a presentar mayor dispersión o mayor variabilidad. No te olvides esos términos. ¿Ah? Eso para añadir ahí. Entonces, si hablamos de dispersión, el peso de las chicas es más disperso que el de los chicos. Si hablamos de homogeneidad, los chicos es más homogéneo que las chicas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Que quede claro esa partecita. Muy bien. Veamos con otro ejemplo. Después de haber registrado los datos correspondientes al peso y la estatura, mira que anteriormente comparó peso de mujeres, peso de varones. Estamos hablando de la misma magnitud pesos. Aquí hablamos que vamos a comparar peso y estatura. Son dos magnitudes totalmente distintas y tienen unidades distintas, ¿no? El peso está en este caso en libras y la estatura en pulgadas. ¿Ok? Profe, ¿y cómo va a comparar eso entonces? Sí se puede comparar. El coeficiente de variación sí lo permite. Entonces empezamos. Solución. Tenemos la media y tenemos la desviación estándar, ¿cierto? Tenemos las estaturas, tienen una media de 68.34 y una desviación estándar de 3.3,02. Esta división nos da 4,42%. ¿De acuerdo? Aquí hay que poner comita porque ya, acuérdense que ahora los decimales son con comita, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Muy bien. Calcule el coeficiente de variación de los pesos y te sale 15,26. ¿Cuál sería nuestra conclusión? ¿Quién es más homogéneo? Acuérdate, ¿quién es más homogéneo? El que tiene menor CB. ¿Ya? Las estaturas son más homogéneas que los pesos. Lógico, ¿cierto? Tú vas a observar que en los adultos de repente, ¿no? En los adultos no encuentras una persona, pues, normalmente con una estatura, no es común encontrar un sujeto tenga el doble estatura que el otro. No es muy común. Pero en peso sí, pues, ¿no? Habrán adultos que tienen entre 60 y 70 años, unos tienen 100 kilos, otros tienen 60, entonces, por ahí sí, ¿no? Los pesos son más dispersos. La estatura nos difiere mucho. Claro que habrá uno por ahí, pero uno a las 500. Muy bien, entonces las estaturas son más homogéneas que los pesos, pero ambos están todavía como distribuciones homogéneas, nadie supera el 30%, ¿de acuerdo? Y recuerda, si es más homogéneo, es menos dispersión, y si es menos homogéneo, mayor dispersión. El que tiene menor porcentaje de CB, menor valor en CB, es más homogéneo, es menos disperso. El que tiene mayor valor de porcentaje en CB es menos homogéneo y es más disperso. Aun cuando la diferencia en unidades es pulgadas y libras, imposibilita la comparación de la desviación estándar con la desviación estándar de alturas con peso. Pero es posible comparar los coeficientes de variación porque él carece de unidades. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Los pesos son más dispersos, ¿no? Que las estaturas. ¿Ah? El conjunto de peso de los varones, de estos 40 varones, el peso de estos 40 varones es más disperso que la estatura de estos 40 varones. No se olvide. Y conclusiones finales, entonces. Cuando se quiere comparar conjuntos de datos con medias aritméticas diferentes o con medidas unidades, ¿no? Diferentes, se tiene que calcular el coeficiente de variación, ya que la desviación estándar o típica resulta insuficiente para realizar un análisis de los datos dispersos de una muestra o una población con diferentes enfoques.
El coeficiente de variación es útil en la vida cotidiana, por ejemplo, saber la variación del costo del hospedaje entre dos cadenas de hoteles diferentes en una temporada determinada del año y en diferentes lugares turísticos, permiten tomar una decisión cuál paquete vacacional debo contratar o es el más idóneo. El coeficiente de variación es de gran ayuda para la toma de decisiones acerca de sucesos que se quieren comparar y tiene la ventaja que se puede representar en porcentaje y sin unidades. Ok, chicos, no se olvide, nos estamos encontrando en clase para resolver más ejercicio y analizar un poco más profundo la parte del coeficiente de variación. Chaucito.